Iniciamos hoy una exploración de una figura fundamental en la mitología griega, Prometeo, Uf, Prometeo. Un personaje complejo donde los haya. totalmente. Conocido sobre todo por ese desafío a Zeus, ¿no? Siempre para ayudar a la humanidad. Y nos vamos a centrar en las fuentes más antiguas, principalmente Hesíodo. Sí, la teogonía, esencial para entender cómo lo veían al principio. Exacto, porque Hesíodo lo pinta no tanto como pura fuerza, sino como astucia, ingenio, lo que llamaban metis. Eso es. Y es interesante, porque no buscaba poder para sí mismo. Su lucha era, digamos, por la justicia para los mortales. Todo empieza en aquel famoso encuentro en Mecone, una época mítica, claro, donde dioses inmortales, todavía compartían banquetes. Y la reunión era para algo crucial. Sí, decidir cómo iban a ser los sacrificios de animales a partir de entonces. O sea, definir la relación futura. Exacto, ahí se decidía qué parte iba para los dioses y qué parte para los hombres. Marcaba un antes y un después en esa relación divino-mortal. Y aquí entra la metis de Prometeo a lo grande. Coge un buey y lo divide en dos partes. El famoso engaño. Justo. Por un lado pone la carne, las vísceras, lo bueno, pero lo esconde bajo la piel, el estómago, lo feo, ¿no? Sí, lo menos atractivo visualmente. Y por otro lado prepara los huesos pelados. Pero, y aquí está la astucia, los cubre con grasa, grasa brillante, apetitosa. Muy listo, parecía la mejor parte. Y Hesíodo añade algo fascinante. Dice que Zeus sabía que era un engaño, lo sabía perfectamente. Sí, eso es muy importante. No es que Zeus fuera tonto. Para nada. Pero aún así, elige la parte de los huesos con la grasa. ¿Qué interpretamos ahí? ¿Que aceptó el desafío de inteligencia o que vio la excusa perfecta? A partir de ahí, los dioses reciben los huesos en los sacrificios. Es como si quedaran atados a esa elección. Una especie de contrato ritual. Algo así. Pero la furia de Zeus, yo creo que va más allá del resultado. Le molesta el método, la astucia, la metis de Prometeo, que desafía su autoridad recién establecida. Es una afrenta. Claro, porque Zeus está intentando poner orden en el cosmos, según Hesíodo. Exacto. Y Prometeo, introduce el ingenio, la trampa. Y la reacción de Zeus es inmediata, pero no va contra Prometeo al principio. No, castiga a los beneficiados. La humanidad. Les quita el fuego. Un golpe durísimo para esa civilización que apenas empezaba. Durísimo. Pensemos qué significaba el fuego. No era solo calor para cocinar. Era protección, era poder trabajar los metales, era luz, era progreso. Era autonomía. Quitarles el fuego era devolverlos a la oscuridad, a la vulnerabilidad total, dependientes. Pero claro, estamos hablando de Prometeo. No se iba a quedar de brazos cruzados. Fiel a sí mismo, ¿no? Rebelde e ingenioso. Vuelve a desafiar a Zeus. Sube al Olimpo y roba el fuego divino. Un acto de una audacia tremenda. Y el detalle de cómo lo hace es genial. Lo esconde en el tallo hueco de una caña abeja, una planta de hinojo gigante. Pura metis otra vez. Sigilo, inteligencia contra fuerza bruta. Una imagen muy potente. Ahora, ¿lo presenta Hesíodo como un héroe sin más o ya se ve venir que esa transgresión traerá cola? Yo creo que Hesíodo juega con las dos ideas. Por un lado, sí es el gran benefactor. Les da a los mortales la herramienta clave para hacer lo que son, para civilizarse. Sin duda. Directamente del Olimpo. Un desafío frontal al poder de Zeus. Totalmente. Y ese acto, fruto de su inteligencia, de su metis, es lo que intensifica el conflicto al máximo y prepara el escenario para el castigo terrible que vendrá después para él. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto hoy, tenemos la astucia de Prometeo. En Mecone, con el sacrificio, que beneficia a los hombres, pero enfurece a Zeus. Sí. Y luego el robo del fuego, un acto ya de rebelión abierta, también por el bien de la humanidad. Hesíodo nos deja una imagen compleja, ¿no? Benefactor y rebelde. Muy compleja. Y eso nos lleva a una última reflexión, basándonos solo en lo que cuenta Hesíodo aquí. Esta disposición de Prometeo a engañar, a desafiar al jefe supremo, a Zeus, por ayudar a los mortales, ¿qué nos dice? ¿Sobre qué? Sobre la visión del mundo de Hesíodo. Quizás sí. Quizás nos habla de una tensión que es, inherente. Irresoluble. La tensión entre ese orden divino que Zeus quiere imponer y la propia inteligencia humana, esa metis, que aunque nos hace progresar, siempre está como
rompiendo las reglas, ¿no? Desafiando al poder. Exacto. La pregunta que queda flotando es, ¿implica la ayuda genuina a veces necesariamente una transgresión? ¿Es parte de la naturaleza de ayudar el ir contra la norma establecida? Pues es una muy buena pregunta para seguir pensando. Bienvenida, bienvenido. Retomamos hoy la historia de Prometeo, justo después de ese segundo desafío a Zeus, el robo del fuego para la humanidad. Exacto, un momento clave. Tenemos aquí extractos sobre el castigo de Zeus y la creación de la primera mujer. Vamos a ver si desgranamos esa respuesta de Zeus, que fue, bueno, un castigo doble, ¿no? Así es, por partida doble. Afectó tanto a la humanidad como al propio Prometeo. Vale, pues vamos a meternos en ello. ¿Cómo castigó Zeus a la humanidad y qué le pasó exactamente a Prometeo? Hay una fuente que habla de un hermoso mal. Suena intrigante. Muy intrigante, sí. Empecemos, si te parece, por el castigo a la humanidad. Zeus ordenó crear algo nuevo, la primera mujer. Eso es. Según la teogonía de Hesíodo, fue Hefesto quien la modeló. Usó tierra húmeda, El dios artesano, ¿verdad? el mismo. Y no trabajó solo. Atenea la vistió con ropas espléndidas. Las gracias y la persuasión la adornaron con joyas. Las horas le pusieron guirnaldas. Y una corona de oro hecha por el propio Hefesto. O sea, una creación espectacular. Deslumbrante, sí. Aunque, fíjate, Hesíodo no le da un nombre concreto en la teogonía. Más tarde se la conocerá como Pandora, pero aquí es la primera mujer, sin más. Se la presentan a dioses y hombres y, claro, todos maravillados. Pero aquí la cosa se pone interesante, porque no era un simple regalo. Para nada. Era una trampa irresistible. Hesíodo lo llama Kalon Kakon. Un hermoso mal. Exacto, ahí está la dualidad. Una belleza increíble, pero portadora de desgracias. Hesíodo, de hecho, insiste bastante en eso, en cómo a partir de ella y del matrimonio vinieron pues las fatigas, las enfermedades, los males para los hombres. Una visión un poco, dura. Refleja una forma de explicar el origen del sufrimiento en el mundo, desde esa perspectiva mítica, claro. Es fascinante esa mezcla de creación divina y perdición. Entendido. Mientras la humanidad recibía este regalo tan ambiguo, Prometeo, el que lió todo, se enfrentaba a algo mucho más directo. Sí. Su castigo fue brutal. Zeus lo mandó encadenar a un pilar o a una roca, según la versión, con grilletes irrompibles, en el Cáucaso. Y no solo eso, ¿verdad? Había algo más. Sí, lo peor estaba por venir. Cada día, un águila, enviada por Zeus, claro, Un águila, bajaba y le devoraba el hígado. el hígado. ¿Pero él era inmortal? Exacto. Y ahí está la crueldad refinada del castigo. El hígado se le regeneraba completamente durante la noche, ¡Qué horror! Un ciclo de dolor eterno. o casi eterno. Regenerarse solo para volver a sufrir al día siguiente. Un tormento físico y, yo diría, también psicológico. Desde luego. Una demostración de poder de Zeus tremenda. Y esto duró mucho. Duró muchísimo tiempo, siglos quizás, hasta que llegó Heracles. El héroe, el hijo de Zeus. El mismo Heracles, con el permiso de su padre, que eso es importante, mató al águila y liberó a Prometeo de esa parte del tormento. Espera. Con permiso de Zeus. Eso sí que es curioso. Después de semejante castigo, ¿por qué iba Zeus a permitirlo? Buena pregunta. Las interpretaciones varían, ¿eh? Una posibilidad es que Zeus quisiera ensalzar la gloria de su hijo Heracles. Permitirle vencer al monstruo y liberar al titán era una hazaña enorme. O sea que no era tanto un perdón a Prometeo. No necesariamente. Podría ser más una cuestión de prestigio para Heracles y, por extensión, para el propio Zeus. Y además, Heracles lo libera del águila. Pero, ¿y las cadenas? Ese es un detalle clave. Lo libera del águila, del tormento diario. Pero algunas fuentes dicen que Prometeo tuvo que seguir llevando un anillo hecho con un eslabón de sus cadenas. Como un recordatorio perpetuo. Exacto. Un símbolo de que, aunque el peor sufrimiento había cesado, la transgresión no se olvidaba del todo. El castigo dejaba la marca. Entonces, para recapitular un poco, tenemos la creación de la mujer, como esa figura ambigua, bella, pero fuente de problemas para la humanidad. El hermoso mal. Y por otro lado, el suplicio casi eterno de Prometeo, luego mitigado por Heracles, pero con ese recordatorio.
¿Qué nos dice todo esto en conjunto? Pues yo creo que nos muestra cómo la mitología griega exploraba temas muy profundos. El origen del sufrimiento, por ejemplo, las consecuencias de desafiar a los dioses, la ibris, La soberbia, sí. y esa relación tan compleja, a veces tensa, entre dioses y mortales, la mujer como origen de los males y el castigo regenerativo de Prometeo, son metáforas muy potentes de esa visión del mundo. Una doble respuesta divina con consecuencias, vamos, duraderas. Sin duda, y la intervención final de Heracles, permitida por Zeus, añade otra capa de lectura. Quizás sugiere que incluso en el orden implacable de Zeus había espacio para la gloria del héroe. O incluso una rendija para una futura reconciliación, quién sabe. Podría ser. Nos deja pensando sobre la naturaleza de la justicia divina en estos mitos. ¿Era solo castigo o había también una lección o una posibilidad, aunque remota, de redención? Es una reflexión interesante sobre cómo intentaban dar sentido a la condición humana. Hola, hoy nos metemos de lleno en dos relatos clave de la mitología griega, ¿no? Vamos a ver los textos originales. Exacto. Por un lado, la creación de Pandora, según Hesíodo en Trabajos y Días, que intenta explicar de dónde vienen los males. Y por otro, cómo cambia la figura de Prometeo, sobre todo en la tragedia, en Prometeo encadenado. Queremos ver cómo explicaban ellos el sufrimiento, el conocimiento. Y es que son visiones distintas. Eso es lo interesante. Hesíodo, que es más antiguo, tiene una visión, más admonitoria, quizás. Sí, como de advertencia. Mientras que la tragedia, ya en el siglo V en Atenas, con toda la efervescencia cultural, pues le da otros matices a esa relación dioses-humanos al progreso. Vale, pues empecemos con Hesíodo, Pandora. Su creación, decíamos, es la respuesta de Zeus Directa. al segundo robo del fuego de Prometeo. Es una venganza, vamos, una hermosa desgracia, como la llama, para traer problemas a los hombres. Y cómo la crean es fascinante. Hefesto usa tierra y agua. Atenea la viste, le enseña labores. Afrodita le da, pues, la seducción, el encanto. Pero luego llega a Hermes. Y Hermes, por orden de Zeus, le mete dentro la astucia, la mente tramposa, palabras que engañan. Por eso Pandora, todos los dones. Claro, porque todos los dioses le dan algo. ¡Qué ironía! Tremenda. Los dones divinos son justo lo que traen la desgracia. Y se la dan a Epimeteo, el hermano de Prometeo, el que piensa después, El torpe, digamos. que la acepta, a pesar de que Prometeo le dijo, oye, cuidado con los regalos de Zeus. Pero nada, Epimeteo la acoge y entonces llega el momento clave. Pandora abre una jarra. Eso es importante. Siempre pensamos en una caja, pero el texto habla de una pithos, una jarra grande. Exacto. Y de ahí salen todos los males, las enfermedades. Todo lo que antes no existía, porque la humanidad vivía feliz, sin trabajar, sin sufrir, Una edad de oro, ¿no? algo así. Y cuando Pandora cierra la tapa, ¿qué queda dentro? Solo el pis, la esperanza. Solo ella. Y aquí viene el gran quid de la cuestión, ¿no? ¿La esperanza es buena? ¿Es un consuelo que nos dejaron? ¿O es un mal más sutil, el que nos hace aguantar y aguantar? Exacto. Es el último mal, el que nos ata al ciclo del sufrimiento. Hesíodo no se moja, lo deja ahí, ambiguo. Un panorama bastante oscuro el de Hesíodo. Pero, como decías antes, la visión sobre Prometeo cambia mucho. Muchísimo. Si nos vamos a la tragedia Prometeo encadenado, que se atribuye a Esquilo, bueno, la cosa da un giro radical. Totalmente. Aquí lo fuerte es que Prometeo no es solo un benefactor, es que salva a la humanidad. Dice la obra que Zeus quería exterminarnos. Sí. Y la tragedia lo deja clarísimo. Enumeran los dones de Prometeo. Él les enseñó a construir casas, a leer las estrellas, a navegar. Las matemáticas, la escritura, que dice que es memoria de todo saber. Fundamental. Y la medicina. O sea, convierte a Prometeo en el padre de la civilización, el que nos sacó de ser, casi animales ignorantes. Es un cambio brutal respecto a Hesíodo, y es curioso que en esta tragedia no se menciona casi el famoso engaño del sacrificio. Verdad. Ese detalle, el de Prometeo como embaucador, aquí como que se obvia. Se centra en el benefactor. No les interesaba esa parte, parece. Parece que no. Si unes los puntos, ves cómo Prometeo pasa de ser un titán, listo, sí, pero castigado por rebelde y tramposo, A ser un héroe cultural. un mártir. Exacto.
Un mártir que sufre por habernos dado las herramientas para progresar, enfrentándose a un Zeus que aquí parece bastante tiránico. Y esto quizá refleja algo de la Atenas del siglo V, ¿no? Ese valor que le daban al intelecto, a la técnica. Podría ser. Una sociedad que se ve a sí misma progresando gracias al ingenio humano, quizás simpatiza más con esa figura del rebelde que trae el conocimiento. Tiene sentido. Entonces, resumiendo un poco, tenemos a Pandora, la primera mujer, cuya jarra explica el origen del sufrimiento y el fin de una era fácil. Y por otro lado a Prometeo, que evoluciona. De ser castigado por listo, pasa a ser venerado como el que nos dio la civilización, el conocimiento, la autonomía casi. Dos caras de la misma moneda, quizá. ¿Cómo los griegos veían su propia condición? Yo creo que sí. Ambos mitos juntos muestran esa complejidad. El sufrimiento y el progreso van de la mano. Y muchas veces son consecuencia de haberse enfrentado a los dioses. De desafiar el orden. Exacto. Y nos deja preguntas potentes para pensar, ¿no? O sea, ¿qué significa que la esperanza se quedara ahí atrapada con los males? ¿Es un bien o el último clavo? ¿Y qué nos dice que el conocimiento que tanto valoramos, el que nos hace humanos civilizados, venga de un acto de rebelión que fue castigado tan duramente? Son tensiones que siguen ahí, ¿verdad? Para darle una vuelta. Bien, vamos a adentrarnos hoy en el capítulo final de Prometeo. Las fuentes que manejamos se centran en cómo termina su terrible castigo y, bueno, sobre todo en cómo su figura se transforma después, ¿no?, en la mitología posterior. Ya no es solo el titán encadenado que conocemos, el que desafió a los dioses. Queremos entender qué pasó con ese conflicto con Zeus, cómo se resolvió y qué legado nos dejó Prometeo, más allá del fuego. ¿Cómo se desenlaza su historia según estos textos? A ver, ¿consigue liberarse al final? Pues si la liberación llega, sí. Y el protagonista es el héroe Heracles. Él rompe las cadenas, mata al águila. Lo típico de Heracles. Pero lo realmente revelador, yo creo, en las fuentes, no es tanto la fuerza bruta, sino la reconciliación que parece haber detrás con Zeus. O sea, no es solo un rescate físico y ya está. Una reconciliación. Pero a ver, después de todo lo que había pasado, ¿cómo se explica eso? ¿Qué motiva a Zeus a permitirlo? O vamos, incluso a propiciarlo. Ahí está uno de los puntos más interesantes, yo creo. Las fuentes sugieren que Prometeo tenía un secreto crucial para Zeus. Conocía una profecía sobre la Nereida Tetis, que advertía, que el hijo que Tetis tuviera superaría en poder a su padre. Al compartir esto, Prometeo le da a Zeus la llave para evitar su propio derrocamiento. Algo que, claro, obsesionaba al rey de los dioses. Es casi un intercambio estratégico, ¿sabes? Una negociación por la libertad. O sea, que su astucia, la misma que le metió en problemas al principio, es la que finalmente le salva. Fascinante, la verdad. Y además de esta liberación, digamos, negociada, ¿qué otras ideas sobre Prometeo surgen más tarde? Porque has dicho que la figura cambia. Pues sí, aquí las fuentes nos presentan un giro bastante radical en su leyenda. Una idea que gana fuerza sobre todo en el periodo helenístico, ya unos siglos después del apogeo clásico. Se empieza a ver a Prometeo no solo como benefactor, sino como el creador mismo de la humanidad. ¿El creador? ¿Cómo? Sí. La imagen es potente. Él modelando a los seres humanos a partir de arcilla. Vaya, ¿eso lo redefine todo? Completamente su relación con nosotros. Ya no es solo un protector lejano, sino casi un padre. ¿Y esto, cómo encaja esta idea con su imagen más conocida, la del ladrón del fuego? Pues curiosamente encaja muy bien y refuerza su rol. A ver, si él nos creó, es lógico que se preocupe tanto por nuestra supervivencia y progreso, ¿no? Además, esto lo consolida como patrón de las artes que dependen del fuego y la habilidad manual. Piensa en la cerámica, modelar barro y la metalurgia. Su figura se vuelve esencial para entender el origen de la civilización, de las técnicas humanas. Entiendo. Pasa de ser un rebelde un poco problemático a ser casi un pilar de la cultura. ¿Y esto se quedó solo en el plano de los mitos o tuvo un reflejo en la vida real, en la sociedad griega? No, tuvo un reflejo muy tangible. No era solo un personaje literario, para nada. Las fuentes son claras. Prometeo recibía culto activo, especialmente en Atenas. Se celebraban en su honor las Prometeas, unas festividades que incluían, fíjate, impresionantes carreras de portadores de antorchas. Carreras de antorchas. Cívico y religioso. Me imagino esas carreras, debía ser espectacular, ¿sí?
Entonces, vemos una evolución clarísima del personaje. ¿Cómo resumirías esa transformación? Pues vemos como un personaje que en los mitos más arcaicos podía tener rasgos de tramposo, ¿no? O de figura moralmente compleja, ambigua. Se va como depurando con el tiempo. Progresivamente se convierte en un símbolo ya más inequívoco de la previsión, del conocimiento técnico, de la defensa de la humanidad frente a los dioses e incluso, como hemos visto, de la creación. El mito se adapta, refleja quizá las propias aspiraciones y valores de la sociedad que lo cuenta en cada momento. Vale, entonces, para recapitular los puntos clave de esta exploración final que hemos hecho. Prometeo consigue su libertad no solo por la fuerza de Heracles, sino por compartir un secreto vital con Zeus. Más tarde emerge una tradición muy potente que lo imagina como nuestro creador, modelándonos en barro. Se consolida como patrón de artes fundamentales y quizá, lo más sorprendente, recibe un culto real y vibrante en centros como Atenas. Exacto. Y toda esta trayectoria, bueno, nos deja pensando en la asombrosa plasticidad de las figuras míticas, ¿verdad? Como un mismo personaje puede viajar desde la rebelión y el castigo hasta convertirse en un emblema del progreso humano y la sabiduría. Invita a reflexionar sobre para qué sirven los mitos, ¿no? Cómo se adaptan y, en fin, qué nos dicen sobre nosotros mismos a lo largo del tiempo.